Yo soy el doctor Edgar Jiménez de Orlando. Hoy estamos por acá y tengo también aquí a un colega mío, el doctor Chiram, que va a seguir un par de horas después, en una hora y media más o menos, hablando de compartimiento abdominal. Me pidieron a mí que habláramos del principios básicos del manejo de trauma cráneoencefálico. No está pasando, perdón. A ver si alguien me ayuda pasando las diapositivas porque no está pasando. No la está pasando. Y gracias. Este es el centro, y le voy a ir diciendo cómo vamos pasando. Este es el centro de donde venimos nosotros. Es una foto ya conocida, ¿no? El doctor Chiram, que va a hablar más tarde, tiene un grupo grande de cirugía y cuidados intensivos. Es un centro nivel 1 de trauma en los Estados Unidos y es uno de los más grandes de la Florida. Tiene volúmenes bastante grandes. La que sigue, por favor. Vamos a hablar hoy del traumatismo craneoencefálico y vamos a hablar de la fisiopatología, la epidemiología, el manejo inicial y la profilaxis anticonvulsiva, la que sigue. Y es muy importante estos son datos del hospital nuestro, de una de las presentaciones nuestras. Es muy importante saber, vamos a hablar de los principios básicos. Aquí vamos a mencionar hacia el final algunas cosas más novedosas, pero obviamente que el traumatismo craneoencefálico es una situación bastante seria, ¿no? En los Estados Unidos hay millones de traumatismos, 1.5 millones al año, traumatismos craneoencefálicos, y los serios son alrededor de 500,000, hay una gran cantidad de muertes, y por supuesto tienen convulsiones y otras cuestiones postraumáticas. El accidente automovilístico es tal vez el más importante en las poblaciones jóvenes, en las personas mayores es las caídas sobre todo, ¿no? En la casa, sigamos. Vamos rápido. Vamos a hablar, aquí hay un poco de historia, donde está el tratamiento quirúrgico, la fenitoína, la doctrina Monroe Kelly, que es muy importante que la sepan, que es 80-10-10, 80% para la masa encefálica, 10% para el líquido cefalorraquídeo y 10% para la sangre. Y cuando hay edema en este segmento, los otros compartimientos, o sea, van a caer, y el más importante tal vez el 10% del líquido cefalorraquídeo va a salir por las partes caudales de la médula, y el 10% de sangre es tal vez el más importante, porque si aumenta, en la bóveda craneana no va a haber cambio de volumen. Si uno aumenta volumen, los otros volúmenes definitivamente tienen que desaparecer o disminuir. Entonces, el líquido cefalorraquídeo es uno de los que podemos intervenir. Si estamos aumentando la presión porque aumenta el edema del cerebro, vamos a tener que hacer algo para mantener la perfusión. Y a expensas del líquido cefalorraquídeo y también de disminución del edema acá. ¿Estamos de acuerdo? Vamos adelante. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuáles son las fisiopatologías? Hay una lesión primaria, que es focal versus difusa, y una lesión secundaria, obviamente. En esta es muy poco lo que podemos intervenir. O sea, lo que pasó, pasó. A lo hecho pecho, como dicen, ¿no? Y de ahí en adelante viene, en realidad, la lesión secundaria, que es donde el intensivista tiene la mayoría del chance de ayudar al paciente. Sigamos. La que sigue, por favor. Y ustedes ven acá cómo hay una relación lineal, ¿no? Cuando hay un trastorno del encefalocraniano, normalmente la autorregulación, que a pesar de que haya cambios en la presión arterial, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene bastante constante. Con la autorregulación se pierde cuando hay lesiones cerebrales, y es una relación mucho más lineal, la que sigue. Entonces, por supuesto, hay que tener los ABCDs, la vía aérea, la clave, hay que mantener la vía aérea abierta. Y es muy importante este número, hay que memorizarlo para todos los que están en entrenamiento. El Glasgow, la escala de Glasgow de 8 o menos, es un número significativo, porque cuando se llega a estos niveles, se ha visto que en realidad pueden haber lesiones intracranianas importantes, en donde tenemos que actuar. Y casi siempre en estos momentos, cuando se llega a estos niveles, no solo tenemos lesiones importantes serias, sino que además tenemos que preservar la vía aérea, porque el paciente muy probablemente no la va a poder mantener por sí solo. Y cuando existe hipotensión, que es importante,
Acuérdense que la hipotensión es hipovolemia hasta que se demuestre lo contrario y se tiene que restituir con soluciones iso o hipertónicas, como vamos a ver, y mantener, obviamente, la perfusión cerebral, que es lo más importante, la que sigue. Aquí ven ustedes el signo de Battle, ¿no?, con los mecanismos, y el signo del mapache, donde obviamente son lesiones cerebrales de trauma cerrado, donde puede haber fractura craneana, la que sigue. Esta es la coma de Glasgow, donde ven ustedes, y es muy importante que la manejen en las unidades, donde tienen 3 parámetros importantes, la escala total son 15, hay 4 parámetros de apertura ocular, hay 5 parámetros de respuesta verbal y 6 de respuesta motora. Y dependiendo de eso, mientras más orientado, mejor respuesta motora tenga el paciente y tenga más respuesta ocular, mejor respuesta ocular, obviamente va a estar más cerca hacia el número 15. Mientras más bajo esté, obviamente va a ser mucho más serio el paciente. Pacientes en coma profundo, muerte cerebral, obviamente también van a tener Glasgow de 3 únicamente. Siga. Y ven ustedes acá que la evaluación es muy importante, la tomografía axial computarizada de cráneo y columna son muy importantes. Acuérdense que la cabeza es como una maraca y donde se mueve el manubrio de la maraca hay que examinarlo también. Entonces es importante no solo tener presente que el cráneo debe revisarse, sino que también la columna es una de las partes que deben usarse, que deben evaluarse. La que sigue, por favor. Por supuesto, no solo con el traumatismo, sino que en lesiones estas de maraca, cuando el cerebro para un lado y para otro, o cuando hay lesiones de la tabla del hueso directamente, van a lesionarse arterias o venas. Normalmente en el área arterial se ven los hematomas epidurales, que pueden ser bastante serios, la que sigue, y también los hematomas subdurales, ¿no?, que generalmente son venosos y que son más comunes. La que sigue, por favor. El manejo inicial después del ABC, si hay algo importante, es la mantención de la presión de perfusión cerebral. ¿La conocen ustedes como PPC también, no? Sí, ok. Y así hice la traducción, pero me ha pasado a veces que hago una traducción y la gente todavía usa el anglicismo, así que no sé. Pero esto es, tal vez, si hay algo en lo que debemos concentrarnos al manejar el traumatismo cráneoencefálico, es el manejar, poder mantener una presión de perfusión cerebral adecuada. Los datos de laboratorio van a ser importantes. La hiperventilación, que se acostumbraba mucho en el pasado, hoy por hoy lo que se prefiere es mantener niveles de normocapnia. Se ha visto que si uno hiperventila de rutina, hay bajos importantes, y les voy a mostrar unos gráficos más adelante de la presión de perfusión cerebral, y eso puede generar también una isquemia significativa. Hoy por hoy, tal vez la única indicación que se tiene de hiperventilación es en el manejo agudo de una posible herniación del tallo cerebral. O sea, si ustedes tienen en un momento dado un paciente que se le están dilatando las pupilas, está parando de respirar, lo están intubando, lo tienen intubado y lo tienen que llevar a una sala de operaciones para abrirles el cráneo, para salvar a este paciente, en ese momento van a poder hacerle una hiperventilación importante con PCO2 de 25, pero eso es en el momento agudo, no de rutina. Obviamente el manitol como un diurético osmótico es importante para deshidratar, acuérdense de la doctrina de Monroe Kelly, para deshidratar las células cerebrales, ¿no? Y esto es materia de controversia, cuánto se usa y cómo se usa, también porque a veces dice, bueno, las partes que mejor se perfunden son las que más se van a deshidratar, y probablemente estemos deshidratando el tejido que sea más normal, porque es el que mejor está perfundido. Y eso puede generar desplazamientos del cerebro laterales, o sea, si hay un hemisferio que está más afectado que otro, y estamos deshidratando el hemisferio mejor perfundido o el menos alterado, el hemisferio hematoso va a estar con el potencial de moverse hacia el deshidratado. Entonces, son cuestiones que tienen que, con la práctica y con el tiempo, no tenerse muy presentes. La profilaxis anticonvulsiva es muy importante, y tenemos que tener los neurocirujanos a bordo, ¿no?, desde tempranamente. Esto es muy importante porque ellos tienen que también llevar a sus hijos al colegio, no las cosas, a pagarlos por el colegio, no, pero no, ellos tienen que estar desde muy temprano involucrados, porque si un paciente se deteriora,
no es el momento para comenzar a llamar a alguien. Tienen que estar pendientes de qué le está pasando a este paciente, y si es un paciente que necesita un monitoreo de la presión intracraniana, tiene que llevarse a sala de operaciones inmediatamente. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué se usa como terapia anticonvulsiva? La fenitoína es la más usada, y vamos a ver un diagrama que el doctor Cheatham y su grupo hizo hace varios años, y lo vamos a ver al final, y que va a estar disponible para ustedes en forma electrónica en el sitio de la Asociación Mexicana de Medicina Crítica. La fenitoína se usa como terapia anticonvulsiva, sobre todo en los primeros 7 días. Más de 7 días se ha visto que en realidad no funciona. En los primeros 7 días previene lo que se llama la aparición, vamos a ver ahora, de las convulsiones tempranas. Inhibe las convulsiones porque enlentece los canales de sodio, es metabolizado por el citocromo P450 y tiene alguna toxicidad. Mucha de la toxicidad de la utilización aguda de la fenitoína es por el uso de catéteres periféricos. Existe lo que se llama el síndrome en guante, ¿no? Donde uno está usando fenitoína y pueden haber trastornos de la perfusión a nivel distal de las extremidades, que pueden terminar inclusive con necrosis. Entonces la fenitoína, por líneas periféricas, es un poco problemática. Nosotros preferimos usar la fenitoína simple cuando hay una línea central. Entonces, eso es una de las disyuntivas. O sea, qué tipo de fenitoína o fosfenitoína vamos a usar depende del acceso intravascular que tenga ese paciente. Porque es mucho más seguro dar fenitoína por líneas centrales. Si no se tiene una línea central, pues se podría usar la fosfenitoína si está disponible. Pero esto en realidad se ve en todas las fenitoínas, ¿no? Pero el problema más serio que se tiene de la fenitoína es que la velocidad de flujo intravenoso y el acceso periférico pueden ser un poco problemáticos en los pacientes. La que sigue, por favor. Entonces, la fosfenitoína, como decíamos, es una prodroga que se convierte en fenitoína por las fosfatasas que se dan sobre todo en el eritrocito y en el hígado. Y esta se puede usar inclusive por manera intramuscular. Es compatible con soluciones que tengan azúcar, que tengan dextrosa, con soluciones salinas. Obviamente la otra, la fenitoína, únicamente con salinas, se precipita. Si el líquido tiene algún tipo de glucosa, se precipita y obstruye la infusión. La que sigue. Las convulsiones postraumáticas, obviamente, estos son los factores de riesgo. Cuando el Glasgow es menor de 10, hay contusiones corticales, hay fracturas con depresión de la bóveda craneana, hay un hematoma subdural o epidural, hay heridas penetrantes del cráneo y hay convulsiones en las primeras 24 horas. La que sigue. Y en lo que hablamos de la clasificación, tempranamente es cuando aparecen las convulsiones los primeros 7 días, después de los 7 días se llaman tardías. La que sigue. En esto es un estudio del New England Journal del año 1990, en donde se vio si la profilaxis con fenitoína en realidad daba algún tipo de ayuda. La que sigue. Y se vio que sí, que si había convulsiones, se siguieron niveles séricos de 3 veces por semana. La que sigue. Se ven los resultados acá. Las convulsiones tempranas se disminuyeron significativamente, o sea, las que aparecen en los primeros 7 días. Las convulsiones tardías en realidad no hubo un cambio significativo. La que sigue. Y se hicieron análisis secundarios a ver si había efectos secundarios y relación de mortalidad en estos pacientes, y en realidad se vio que no. O sea, cuando se usa fenitoína es sencillamente para disminuir las convulsiones, que en la etapa temprana puede ser muy importante, porque si un paciente está convulsionando, no solo va a aumentar el metabolismo de oxígeno cerebral, sino que también puede disminuir el retorno venoso, aumentar el edema y disminuir la perfusión cerebral. Entonces, las convulsiones en etapa temprana son muy importantes. Las tardías ya sabemos que ni las podemos prevenir. Entonces, lo ideal es usar, si ha habido aparición o prevenir con fenitoína o fosfenitoína, las convulsiones en los primeros 7 días. Si el paciente no ha presentado convulsiones después de los 7 días, en realidad la fenitoína o la fosfenitoína pueden pararse. La que sigue. Entonces no hubo cambio significativo, ya lo dijimos, y no hubo reducción de la mortalidad. La que sigue. Entonces,
Hay una cuestión, Gail Gazin, que es una farmacóloga que trabaja en el hospital nuestro, está muy involucrada, obviamente trabaja con el doctor Chiram y ha sido una buena colaboradora. Ella hizo un estudio farmacológico que ha sido publicado también en otros institutos, también lo han publicado situaciones similares, donde se ve que el costo es fantasmagórico, ¿no? Donde ven ustedes aquí de que por ejemplo, la dosis de 100 miligramos es alrededor de $14, mientras que la dosis de 100 miligramos de fenitoína es 40 centavos. O sea, si ustedes tienen una línea central, en realidad el paciente no se va a beneficiar de la fenitoína o la fosfenitoína, y es mucho más barata la fenitoína, ¿no? O sea, si uno es costo efectivo, ustedes tienen, levanten la mano por favor, en los hospitales que tienen fosfenitoína. Ustedes tienen, no tienen fosfenitoína. No he dicho nada. Sí, es más, y probablemente por eso no la tengan, ¿no? Porque es mucho más costosa, es más segura de utilizar, estamos de acuerdo, porque se puede usar en líneas centrales, pero es definitivamente el costo es mucho mayor. Estamos hablando de un costo, aquí estamos hablando de un costo que es 30 veces mayor, ¿no? Entonces, imagínense, el director del hospital los va a andar buscando si usan mucha fosfenitoína. Y por supuesto es igual de elevado también en una proporción menor, pero sí estamos hablando en dosis mayores. La que sigue, por favor. Entonces, la economía total en los bases del costo-utilización de Gail Gazin se vio que era alrededor de $35,000 por año, si uno usa fenitoína en vez de fosfenitoína. La que sigue. Otras de las medidas importantes, entonces estamos hablando, el paciente se le abre la vía aérea, se le mantiene abierta, se hacen todos los ABCs, ¿no? Se mantiene la perfusión y algunas de las cuestiones más importantes que son, como dice, la lista de la cocina, ¿no? Que hay que tener presente, es la elevación de la cabecera de la cama de 30 grados, es importantísimo. O sea, esa pequeña elevación de 30 grados, que para muchas personas podría ser inconsecuente, baja la presión intracraniana de 20 a 14 milímetros, les da 6 milímetros de margen de error inclusive. Los pacientes que tengan lesiones de columna, se les pone en la cama en tren de Lemberg reverso, también la cabeza para arriba y los pies para abajo como si fueran una tabla, ¿no? Pero la idea es tener la cabeza a un punto hidrostático más alto que el resto del cuerpo, y eso hace que la presión hidrostática de la cabeza baje y que les dé 6 milímetros de presión intracraniana, que bajen son 6 milímetros más de presión de perfusión cerebral. Entonces, eso es una cuestión muy sencilla que se puede tener presente. La que sigue. Bueno, otra cosa importante es no solo la posición de 30 grados, sino mantener la cabeza en una posición neutra. ¿Okay? Si la cabeza cae a alguno de los lados, el drenaje venoso puede verse afectado y el lado en donde haya más oclusión puede aumentar la presión intracraniana y disminuir la perfusión también. Entonces, 30 grados, cabeza en posición neutral. La normo o hipotermia, y aquí se me quedó en inglés, la normotermia gana. Okay, eso es importante. Hay que mantener el paciente, obviamente el paciente que tenga fiebre va a tener mucho más, o algún tipo de hipertermia cuando no hay control hipotalámica, va a tener mucho más alto el metabolismo cerebral, más alto el consumo, y si ustedes no están aportando un nivel suficiente de oxígeno, va a tener lesiones solo por aumento de la demanda. Entonces el paciente hay que mantenerlo lo más normotérmico posible. Los estudios de hipotermia en realidad no han dado los resultados que se han querido. Se habla mucho de usar en pacientes muy graves, con estatus convulsivos, usar hipotermia, pero hoy por hoy en el traumatismo cráneoencefálico no es algo que por lo menos esté recomendado terapéuticamente. Es más, se ha visto que los pacientes con hipotermia van a tener problemas con pulmonía y aumentos en la estadía, o sea, tienen un poco más de complicaciones. El jurado está afuera todavía, o sea, con eso. Así que hay alguna gente que dice que podría utilizarse en traumatismos muy severos porque aumenta la sobrevida. En fin, pónganle cuidado a eso, pero por el momento lo ideal es mantenerlo en una forma mucho más neutra, cerca de la temperatura normal. Nosotros usamos un sistema que se llama el Arctic Sun. Es un sistema que lo usamos para hipotermia inducida en los pacientes con paro cardíaco, con anoxia encefálica,
pero para pacientes con traumatismo de cráneo o problemas de hipertermia lo usamos para mantener normotermia. Aquí sigue, por favor. Las soluciones hipertónicas versus isotónicas, definitivamente las hipertónicas son número uno. O sea, eso es importantísimo tenerlo presente. Se ha visto que la hipertónica da una gran ventaja con la isotónica, y es que la osmolaridad de las soluciones hipertónicas del 7.5% es alrededor de 1200 miliosmoles. Se comparen ustedes con las soluciones fisiológicas, que son alrededor de 310, el lactato de Ringer anda alrededor de 270. Son soluciones que se van a comportar muy parecida al mannitol. La gran ventaja que tienen las soluciones hipertónicas es que deshidratan la célula, o sea, le quitan el edema a la célula, y por el otro lado aumentan la volemia, entonces les aumentan las presiones de perfusión. Entonces se ha visto que en realidad aumentan la sobrevida. Se han usado soluciones hasta del 23% en algunos estudios. Hoy por hoy yo creo que la evidencia está para usar las soluciones más estables, las hipertónicas más recomendadas, con la evidencia que se tiene hasta el momento, es del 7,5%. Pero como les digo, hay gente que ha estado haciendo experimentos hasta con soluciones del 23,5%. Entonces mejora la perfusión tisular, volumen intravascular, deshidrata y disminuye el edema. No hay sangrados o mielinolisis, se ha visto en el uso de hipertónicas. Se ha usado en estos estudios con Dextran, y usar o no usar Dextran no ofreció ninguna diferencia, más bien puede haber una poca complicación. Acuérdense que si estos pacientes han tenido un sangrados, las soluciones macromoleculares con Dextran pueden hacer un revestimiento plaquetario y pueden prevenir también algunos problemas de coagulación, o sea, sobre todo cuando se usan en volúmenes altos. Entonces, en realidad el Dextran no es algo que esté muy recomendado. Y obviamente mejoró la sobrevida, sobre todo en pacientes con hipotensión y con Glasgow menores de 8. La que sigue. Los asteroides, seguimos, darle vuelta y vuelta. Para trauma craneoencefálico en realidad no están indicados. O sea, no hay ningún estudio que lo recomiende, y la Fundación de Trauma Encefálico de los Estados Unidos no recomienda su uso. La que sigue. Con el monitoreo de la PIC, ahora en realidad es aquí donde más avances se han hecho, y es tal vez donde más pueden hacer ustedes en sus hospitales, porque obviamente que tener un foquito para chequear las pupilas, a tener un monitoreo de presiones o de oxigenación cerebral, les va a dar una situación muy diferente de cómo manejar ese paciente. Tal vez le digo yo, lo que no han gastado en fosfenitoína, por dicha, a lo mejor lo pueden gastar, ojalá, en algún tipo de monitoreo. Y hay dos niveles, eso es muy importante, y es aquí un poquitito donde nos desviamos nosotros de lo que hasta el momento se había publicado. Uno es el monitoreo de la presión intracraniana, es importantísimo, pero hemos visto que aún con el monitoreo de la presión intracraniana podemos tener pacientes que con presiones normales hayan tenido problemas de perfusión cerebral. Entonces es importante para nosotros no solo manejar la presión intracraniana, sino que también poder tener algún índice, y hemos estado comenzando a usar medidores de oxigenación cerebral, el tipo Lycox, que les voy a enseñar un poco después al final. Pero no, todavía no, perdón, para atrás. Entonces, de nuevo, el monitoreo de la presión intracraniana es ideal cuando hay Glasgows de menores o iguales a 8. Y el doctor Chiram, que está acá, y estoy seguro de que está de acuerdo conmigo, el pleito con nosotros, con los neurocirujanos, es de que nos pongan las presiones intracranianas. Right, Mike? I mean, our problem is the neurosurgeons, right? O sea, hay que retorcerle la mano para que vengan a poner, porque pasan horas de la mañana en donde son las 2, 3 de la mañana y no quieren levantarse, ¿no? Pero hay que ponerse duro con eso. Hemos tenido un poco más de suerte, ahora hemos contratado unos neurocirujanos más jóvenes, pero es un problema que los vamos a tener, y estoy seguro que los van a tener ustedes en todo nivel. Pero sin embargo, la monitorización de la presión intracraniana es algo fundamental para poder asegurarse una presión de perfusión cerebral lo mejor posible. Si hay un TAC anormal, el 85% de los pacientes que tienen TAC cráneoencefálicos anormales, o sea, donde han visto hematomas o algún tipo de desviación de la línea media o algo donde hay edema, a esos pacientes hay que medirle la presión intracraniana. Okay.
Hay que mantener la presión intracraniana menor de 20, eso es fundamental. Una vez que se tiene la medición, entonces lo que se hace es que se mantiene un umbral en el aparato. Nosotros usamos un aparato de medición que se llama el Camino. Entonces con el Camino de la casa Edwards, no estoy haciendo ningún comercial, es nada más para que sepan lo que estamos haciendo. Con eso se mantienen las presiones a niveles de menos de 20 para permitir la mejor, tratar de mantener la mejor perfusión cerebral. Y el otro aparato que usamos nosotros es el Lycox. Ahora, el Lycox, a diferencia de la medición de la presión, es otro sensor que se mete, y vamos a ver, dentro del el tejido cerebral y mide por un electrodo, de una manera bastante interesante, mide con un electrodo la oxigenación del tejido cerebral. Es lo que se llama la PBTO2, la presión parcial del brain tissue, BTO2 del oxígeno, ¿ok? La que sigue. Entonces, la presión de perfusión cerebral se ha visto que alrededor de 60 es la meta. Eso mantiene el cerebro bastante bien. Si tenemos una buena perfusión, acuérdense que la presión de perfusión es la presión arterial media, ¿no?, menos la presión intracraniana. Menos de 50 aumenta la mortalidad y más de 70 está asociado con síndrome de estrés respiratorio. O sea, cuando la gente se pone muy alegre, a poner muchos líquidos y a tratar de mantener presiones muy altas, en realidad lo que se están ganando es un problema pulmonar y no se ha visto en realidad una mejoría neurológica. Entonces, estos son conceptos muy básicos y números que tienen que saberse. El Glasgow de 8, las peaks menores de 20 y las presiones de perfusión de 60 idealmente y no más de 70 o no menos de 50 y tienen su rango, pero lo ideal, mientras más cerca de 60 un poquitito más alto están mejores. Son números que tienen que tener ustedes pendientes, presentes para el manejo de sus pacientes. La que sigue, por favor. La hiperventilación. Habíamos hablado que lo ideal es mantener una normocapnia. Si vamos a hacer algún tipo de hipocapnia, ¿no?, o hiperventilación, no bajar de más de 30, 35 se podría mantener, es un poco bajo, pero tienen que tener muy pendientes la presión de perfusión cerebral, ¿no? Y si se baja a 25 milímetros, obviamente cae la sobrevida, es lo que le decía a nosotros, el uso de hiperventilación rutinaria, no señores, o sea, la hiperventilación se utiliza, como habíamos dicho antes, únicamente en una hernia inminente del tallo cerebral. Que sigue, por favor. La sedación, también importante, y se usa pseudoanalgesia, o sea, no solo usamos sedantes como el propofol, que es el más utilizado porque permite un lavado rápido y un análisis neurológico al paciente rápido, sino que se usa algún tipo como morfina o fentanil para tener algún tipo de analgesia. Acuérdense que hay trauma también, ¿no? Pero se usa el propofol en pacientes ventilados. Hay que tener claro que puede disminuir la presión arterial media y la presión de perfusión cerebral. Entonces, y esto se ve hasta en el 20% de los pacientes. Eso es muy importante. Entonces, primero, no arrancar con infusiones altas, hay que hacer una titulación lenta. Y dos, si hay una caída, inmediatamente hay que tener pendiente que puede caer la presión arterial. Entonces, tal vez estos son pacientes que deberían tener una línea arterial para estar seguros de que no les estamos dando una falta de beneficio con la caída de la presión arterial media. Y por supuesto, muchos más reportes hay del síndrome de infusión de propofol, donde hay acidosis metabólica, rhabdomiolisis, inclusive arritmias refractarias. La que sigue. La tomografía axial de cráneo, obviamente hay anomalías en el 94% de los casos, o alrededor en este número cuando el Glasgow es menos de 8, y cuando vean alguna anomalía de estas hay que medir la presión intracraniana. O sea, van a tener compresión de las cisternas, desviaciones de la línea media de más de 5 milímetros, cuando hay contusiones múltiples o severas unilaterales o hay algún tipo de hematoma. Si hay una tomografía axial anormal y ustedes tienen un paciente que no está en lo normal, aunque no tengan el Glasgow de 8, tienen que pensar seriamente en ponerle una presión intracraniana, medirle la presión intracraniana. La que sigue, por favor. Conclusión, entonces, el trauma obviamente es el mecanismo primario y que lo ideal es tratar de disminuir el mecanismo secundario de lesión.
Y ya vimos los lineamientos generales. Sigan, por favor. La prevención de las convulsiones postraumáticas no cambia la sobrevida. O sea, lo que puede hacer es cambiar los niveles de oxigenación. O sea, si se tienen convulsiones, es preferible no tenerlas en las etapas agudas, pero en realidad no en cambio la sobrevida, y la indicación está sobre todo en los primeros 7 días. Y la fosfenitoína se usa en pacientes seleccionados, o sea, en los que tengan plata, no en los que tengan lana, como dicen aquí, pero no, los pacientes que obviamente es muy cara, y se debe usar en pacientes que no tengan acceso central. O sea, si el acceso que se tiene central, la fenitoína es tan buena como la otra, la que sigue. Y este es el grupo de nosotros, el grupo médico, la que sigue, por favor. Este es el hospital allá. I took this picture from the chopper the other day. Este es el hospital de nosotros acá. Aquí está el centro médico de Orlando con el MD Anderson. Esto aquí es el hospital de mujeres del Winnie Palmer y el hospital pediátrico del Arnold Palmer. La que sigue, por favor. Aquí les voy a... ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? Estamos bien, vamos a... Este es el aparato que recientemente hemos introducido en la unidad, la que sigue. Que sigue, por favor. La que sigue, vamos a enseñarle nada más. Esto es lo que se mide, ¿no? La PbTO2, como vieron ustedes si han ido al Congreso, hay algunos aparatos que miden microdiálisis, que miden niveles de glucosa, lactato, piruvato, glutamato, glicerol. Nosotros no usamos eso, son bastante complicados. Estamos tratando de usar algo un poco más sencillo, que es la presión, la medición directa de la presión parcial de oxígeno, la que sigue. El aparato se pone a través de la bóveda craneana, la que sigue, y se pone junto con la medición de la presión cerebral, sigamos. Aquí hay un montón, y es que por eso quiero... Y este es el electrodo, ¿no? Es un electrodo que mide el oxígeno a través y se autorregula, no tiene el drifting, no tiene la ida del punto cero, que es muy importante. Él se mantiene solito por la función eléctrica que tiene, no pierde la relación, entonces es muy importante. Nosotros mantenemos por lo menos números de 25, o sea, nosotros lo ideal, si estamos usando el LICOX, es mantener una presión parcial de oxígeno intracerebral, o sea, el tejido cerebral alrededor de 25. Y las preguntas en ese momento es, ¿cuál es la que se va a medir? ¿Se mide el lugar más afectado o se mide el lugar que no está tan afectado, que es el que queremos salvar? El jurado está afuera todavía. Hay gente que prefiere un lado y hay gente que prefiere el otro. Hay gente que pone 2 LICOX. Yo no sé cómo hacen eso, pero ni modo. La que sigue. Yo creo que así, si quieren, terminamos y dejamos un tiempo para algunas preguntas. Por favor, ahí paramos. Gracias. Si no, muchísimas gracias. Estamos.